Listo. Ok, bueno, pues mis queridísimos hermanos, regresamos al estudio, ¿verdad? De las doctrinas fundamentales que tiene que ver respecto a la salvación, de cómo mantenerse libre, de cómo mantenerse de una manera bendecida, de una manera triunfante, cómo sentirse de una manera exitosa al entender exactamente las doctrinas que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con esa enseñanza que hemos preparado para cada uno de ustedes. Entonces, al estar aquí, vamos hoy a iniciar con la doctrina de la fe. Es una doctrina de fe que se habla mucho, muy constantemente en los templos, en las comunidades de fe, en las iglesias. Entonces, la- hablar de la fe pareciera que fuera una cosa muy sencilla al explicarla más que aplicarla. Pero aquí al hablar acerca de la doctrina de la fe, podríamos empezar con la etimología del significado de fe en el griego y en el hebreo. Pero antes de ello, quiero decirles que aquí tenemos en pantalla lo que es la doctrina de la fe para ir explicando paso por paso cómo funciona en la vida de el creyente, en la vida del convertido, en la vida de aquel que ha aceptado a Jesucristo. Entonces, y en la vida de aquellos que están predicando, incluso en la vida de aquellos que buscan milagros, que buscan manifestaciones extraordinarias sobre su vida, tiene que ver con la fe. Todo lo que tiene que ver con la fe, con la aplicación unificada con la esperanza, sí, qué es lo que esperamos a través de la fe. Entonces aquí tenemos en pantalla que la fe constituye el único medio, ¿sí?, a la disposición de Dios para entregarnos todo lo que logró para nosotros en Cristo. Lo vuelvo a repetir, la fe constituye el único medio a la disposición de Dios para entregarnos todo lo que logró para nosotros en Cristo. Si esto lo comparamos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, que dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la palabra fe podríamos considerarla nuestra profesión, podríamos considerarla nuestra seguridad, podríamos considerarla nuestra predicación, podríamos considerarla la forma de compartir nuestro estilo de vida, la forma de aplicarlo a la persona que se encuentra perdida. Entonces, quiero decirles que todo lo que Dios pone a nuestra disposición es para entregarnos lo que logró para nosotros en Cristo Jesús. Y entonces cuando menciona la Biblia en 1 de Juan que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, hablamos acerca de una fe triunfante, una fe que acciona de una manera muy extraordinaria. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo logró para nosotros. Y para poder encontrar exactamente los refuerzos de esta doctrina, tendríamos que ver cómo tiene que ver la fe con el propósito de Dios, cómo tiene que ver la fe con la fidelidad de Dios, cómo tiene que ver la fe con el amor de Dios, cómo tiene que ver la fe con la predestinación de Dios en tu vida y cómo la fe va siendo aplicada en cada uno de esos aspectos, en el anticipado conocimiento de Dios, en su predeterminado consejo, en todas esas partes tiene que ver la doctrina de la fe. Entonces la fe, al ser aplicado, encontramos que para ello no hay otro tema más importante en todo el Nuevo Testamento. Sí, porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas evidencias de funcionalidad de la fe. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la forma aplicativa de la fe, las acciones de la fe, el fruto de la fe. Entonces, esta doctrina está en la mayor parte en el Nuevo Testamento. El único versículo que encuentro yo en el Antiguo Testamento es la que
profesa el profeta Habacuc, ¿sí? Acerca de una fe muy específica o parecida al griego, ¿verdad? Que menciona la escritura más de 50 veces. Si hay versículos, hay más de 50 versículos bíblicos que hablan acerca de la fe. Entonces, el deseo de Dios para sus hijos, ¿sí? Eso es algo que hace crecer en dentro de cada uno de nosotros de una manera que cada día aprendamos a caminar o andemos más y más en esa fe. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando tú y yo aprendemos a movernos más y más en fe, entonces tendremos que ir ahora sí a la etimología de la palabra griega pistis, que lo tienes ahí en pantalla, que significa persuasión, o sea, que estemos persuadidos de lo que profesamos, que estemos persuadidos de lo que vivimos, que estemos persuadidos de lo que predicamos, que estemos persuadidos de lo que recibimos constantemente a través de la oración, a través de la palabra, de escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y tiene que ver esa palabra griega con la credibilidad, o sea, la credibilidad, la seguridad, la certeza, lo que se implanta, no lo que se cuestiona, sino la palabra de Dios que se implanta en nuestros corazones. Voy a ponerte un ejemplo de credibilidad. Nuestra, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestro cognitivismo, nuestra mentalidad, ¿verdad? Puede ser cuestionada en cuanto a la fe, pero en cuanto a la palabra de Dios, se mantiene esa credibilidad, esa veracidad, esa convicción, sí que nos marca esta palabra griega, convicción, bien convencidos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo. Realmente eso es aprender a vivir en fe y aumentar cada día más y más la fe. Porque eso se va a preguntar, ¿cómo aumento más mi fe? En la persuasión, en la credibilidad, en la convicción. ¿Sí me estoy explicando? Ahí vamos a aprender esa parte que nos llama mucho la atención, en esa veracidad de Dios, en la confianza misma en Cristo para la salvación. De esta manera, esa confianza en Cristo se va revelando sobre nuestra vida, como lo digo en todas las clases, haciendo rema, esa confianza en Cristo porque es lo que estamos viendo a Cristo en tu sanidad, viendo a Cristo en tu ayuda, en tu problema, en tu necesidad. ¿Cómo ves a Cristo en tu respuesta divina para cualquier cosa que tú has pedido en su presencia? Entonces, esa confianza en Cristo nos va aumentando más la fe. Entonces, esa constancia en esa profesión del pistis, de la palabra griega, hablando acerca de la fe, vuelvo a repetirte que es mencionada, creo que más de 50 veces en el Nuevo Testamento, un poquito más. De ahí viene la palabra griega que es peizo, significa estar bien convencido, todo lo que es verdadero, todo lo que es asentir exactamente a la verdad, a las evidencias, a todo lo que es autoridad, dominio, lo que es, puedo decir, esa persuasión, esa confianza de que sobrepasa, me explico, solamente que uno diga, es que yo estoy viéndolo, yo lo estoy sintiendo, yo lo he recibido, por eso mi confianza es segura, por eso existe la palabra confiar. Todo el tiempo, cuando tú vas haciendo crecer tu fe, viene exactamente estas acciones que tenemos a través de el griego que es pistis y es peizo. En la palabra griega, ¿sí? Que hebrea que es ana, es aprender a prestar atención. La fe es saber prestar atención. O sea, por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. De esa manera es como la fe está actuando sobre nuestra vida, prestando atención. Tú prestas atención en una prédica, tú prestas atención en una profecía, tú prestas atención, ¿sí? En una exhortación, prestas atención en una edificación, ¿sí me explico? Entonces, esto estás haciendo que tu fe
esté actuando. Todos tenemos fe, pero esta es la forma en que nosotros podemos entenderlo de una manera más clara para que sepamos cómo es que trabaja la fe en nosotros. Y la palabra de la fe es testificar. ¿Sí? Cuando tú estás testificando de Cristo, estás reforzando tu fe, estás compartiendo la fe y estás haciendo que esa fe actúe de una manera precisa, concisa y directa sobre la vida de los que te oyen, sobre la vida de los que te ven, sobre la vida de aquellos que están atentos o que desean ser confirmados en la fe. ¿Qué quiero decir con ello? Que la fe se puede gritar, se puede glorificar, se puede actuar de una manera responsable, ¿sí? Servir, bueno, etcétera. Podemos hablar acerca de la fe en su acción sobre nuestra vida para saber cómo funciona, cómo actúa sobre cada uno de nosotros. Por eso tú como estudiante debes de tener muy clara esta forma, ¿sí? A través de lo que nos arroja la palabra griega pistis y peizo, y ahora, Ana, saber prestar atención y testificar, gritar, glorificar y responder y servir a Dios. Esto es la acción de la fe. Ahora, quiero decirte que la palabra emuná, ¿sí? Que significa firmeza, seguridad, fidelidad, ¿sí? Estar firme, o sea, ser leal, tener esa veracidad, esa verdad, estar bien mentalizado, bien confiable, bien verdadero, como dice Habacuc capítulo 2 versículo 4 que el justo por la fe vivirá, por esa firmeza, por esa seguridad, por esa fidelidad, por estar firme, por ser leal a esa palabra que ha recibido. El justo por la fe vivirá. Entonces, cuando tu fe está actuando de esa manera, te da esa seguridad de poderla compartir y expresarla. ¿Por qué? Porque vas a compartir algo experimentado o no solamente es algo experimental, no, es algo que ya has experimentado, que has vivido, que has sentido y que te has movido. Entonces, de esa manera es como la fe es conocida o es encontrada en la acción en cada creyente, en cada persona que está buscando prácticamente al Dios Todopoderoso en fe, que está creyendo a la palabra en fe, que está recibiendo al Espíritu Santo en fe y todo lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Entonces aquí lo tenemos, incluso la fe tiene una grande relación con la gente que es predestinada, ¿sí? Y en el pre de Dios, en el anticipado conocimiento de Dios, en la determinación de Dios, tiene que ver con el plan divino de Dios, tiene que ver exactamente también con el propósito de Dios sobre tu vida. Esto es algo muy complejo, pero que sí tenemos que estar entendiendo esas partes que tienen que ver con el desarrollo de la fe. ¿Por qué? Porque en el pre de Dios, en su predestinación, Él sabe quiénes sí tienen la madera para no solamente recibir la fe, sino vivir en la fe y triunfar en la fe. Entonces, en el pre de Dios y en el anticipado conocimiento de Dios, en la formación del propósito. Ahorita vamos a ver más adelante cómo funciona exactamente esta doctrina sobre nuestra vida en nuestro diario vivir, en nuestros anhelos, en nuestra visión, en nuestro propósito, en cada una de las áreas, cómo podemos aplicar nuestra fe en tu profesión, en tu trabajo, en tu empresa, en tu salud, en la unidad de tu familia, en el amor. ¿Cómo es que la fe es muy importante? Y encontramos en la escritura que a los que predestinó, dice ahí, a esta gente que fue predestinada en el servicio, ¿sí? El que fue predestinada para tomar una acción, que fue predestinada para un propósito, es decir, que Dios determina o decide de antemano que el creyente será transformado a la imagen de Cristo por medio de la fe. Y ahí está.
tiene que ver esta fe aplicada sobre tu vida. Vuelvo a repetir, aplicada, no solamente mentalizada, no solamente como un estudio, no solamente como una prédica. No, 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 sino cómo está aplicada sobre cada creyente, transformándose a la imagen de Cristo por medio de la fe. Entonces, eso trae una transformación, cambio de mentalidad. Recuerda que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué te puedo compartir en esta enseñanza? Que la fe debe de ser aplicada sobre tu vida con una precisión tan tremenda que te va a ayudar en este momento no solamente a comprender, vuelvo a repetir, sino ejercitarte en la fe. Deja que te olvides del pasado, porque el pasado ya fue hecho, ya se logró, lo que hiciste bien o lo que hiciste mal ya quedó en el pasado. Tienes que proyectarte en el presente para que puedas realmente moverte hacia el futuro a través de la fe. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tiene que ver exactamente en el presente. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que mejorar nuestro pasado, cómo tenemos la oportunidad de seguir creciendo, de seguir madurando en la fe. Entonces, a través de esto, somos transformados de gloria en gloria. Recuerda que Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la buena voluntad de Dios se empieza a asegurar en tu corazón porque trae esa plena seguridad sobre tu vida. Y aquí lo tenemos. Ahora bien, la fe viene por el oír. Sí, la fe viene por el oír, ya lo vemos aquí, y la palabra constituye exactamente el medio que Dios dispone para darnos y aumentarnos la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que crecer, vuelvo a repetirte, a través de la palabra de Dios. Y Romanos 10:17 dice que así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es lo que le va dando ese origen a la fe en nuestro espíritu. Y hablo en tu espíritu a través de la acción que la fe empieza a permanecer sobre tu vida. Ahora voy a decir algo más allá de lo que estás acostumbrado a escuchar. ¿Cómo se aplica tu fe en tu cuerpo? ¿Cómo se aplica tu fe en tu alma? ¿Y cómo se aplica tu fe en tu espíritu? ¿Sí? Esto es algo mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque esta fe, ¿sí? En nuestro espíritu hace un espíritu fuerte, un espíritu guerrero, un espíritu poderoso, un espíritu que es capaz de combatir en fe y producir grandes acciones. En el alma, la fe empieza a enviar sanidad a las heridas, empieza a darle proyección a la visión, empieza a controlar las emociones y las empieza a proyectar de una manera madura y de una manera activa con resultados favorables en tu cuerpo porque tu cuerpo necesita realmente sanidad, necesita tu cuerpo fuerza, necesita tu cuerpo restitución o transformación, tu cuerpo necesita algo, entonces la fe tiene que ser aplicada. Cuerpo, alma y espíritu. Más aparte, voy a aportarte otra parte que casi nunca se menciona. Cómo la fe se mueve en lo tangible y en lo intangible. O sea, quiero decir con eso, en todo lo que tú puedes tocar, en todo lo que tú puedes anhelar, la fe tiene que operar ahí porque voy a poner un ejemplo. Muchos pastores están pidiéndole en fe a Dios que les proporcione todos los medios o todos los dineros para que puedan tener una herramienta y funcionar como ministros aquí en la tierra dentro de las cosas tangibles. En las cosas tangibles, la fe se ocupa porque le pides a Dios, no sé, una casa, le están pidiendo a Dios que les den.
un auto, le están pidiendo a Dios que les den un negocio, le están pidiendo a Dios que les dé todo lo que es tangible. La fe tiene que ser aplicada ahí. Y en lo intangible, eso es lo que dice la Biblia, mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y la fe, de una manera intangible, se maneja que aunque tú no lo ves, ya sabes que Dios está obrando. ¿Qué quiero decir con ello? Que el padre de la fe, que fue Abraham, él decía, llamando las cosas que no son como si fuesen, o sea, llamándolo intangible como si ya fuera tangible. Entonces, así empieza a funcionar la fe en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para que usted vaya proyectándose y teniendo un conocimiento de esta doctrina que tiene que ver con su salvación y su salvación permanente, su salvación creciente y su salvación eterna. ¿Ok? Entonces, la fe llegará a medida que leamos y meditemos en las escrituras. Ahora, porque voy a ponerte una forma práctica de leer la Biblia. La Biblia, léela así tal y como dice, como un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está puesto a tu disposición y a mi disposición por la fe, es como leer exactamente las cláusulas de la herencia que nos ha dejado el Dios eterno, que nos ha entregado el Señor Jesucristo y que nos sigue moviendo por el Espíritu Santo. Porque la fe llegará a medida que vayas leyendo y medites exactamente en las cláusulas de tu herencia, en las cláusulas de tu promesa, en las cláusulas, oílo bien, de el propósito divino que se marca en toda la escritura. Entonces la fe va a llegar a la medida que vayas leyendo y vayas meditando en las escrituras. ¿Ok? Entonces, de esta manera te estoy enseñando no solamente la doctrina, sino también la forma de crecer, la forma de aplicar y la forma de profesar esa fe. O sea, aquí tenemos, no es necesario que trabajemos para lograrla, sino que nos esforcemos para conseguirla, porque la fe ya existe, la fe ya es, pero sí tenemos que conseguirla. ¿Y por qué pongo aquí que tenemos que esforzarnos para conseguirla? Ok, otra vez, porque es firmeza, es constancia, es seguridad. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ver esa parte de que tenemos que conseguirla. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vas a ver en el Nuevo Testamento, de acuerdo cómo el Señor Jesús discipuló a los 12 para que tuvieran fe, les llamó la atención varias veces y les dijo, hombres de poca fe. Y les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro, desarráigate de aquí y vete a lo más profundo de la mar. O le diría a este monte, quítate de aquí y échate a la mar. Entonces siempre el Señor Jesús estaba presionando a sus discípulos para que trabajaran para lograr esa fe. Recuerda que esto es algo mucho muy importante, por eso tenemos que trabajar para lograrla. ¿Y cómo vamos a trabajar otra vez? A la medida que vamos leyendo la palabra, que meditemos en las escrituras, que memoricemos la Biblia, que profesemos lo que dice la Biblia, ¿sí? De una manera constante. ¿Para qué? Para que eso entre en nuestra mente, entre en nuestro corazón y sea aplicado a través de nuestro cuerpo. La fe nos llega automáticamente, sí, pero ¿cuándo? Cuando participamos de la palabra de Dios. Y la palabra participar no solamente es leerla, no solamente es memorizarla, no solamente es estudiarla, es activarla, activarla. Vuelvo a repetir, tienes que activar la fe, tienes que exactamente activar lo que dice la palabra o lo que dice muchas veces vivirla o lo que se dice también en otras ocasiones que haga remas sobre tu vida, porque la fe te va a llegar automáticamente cuando vayas participando de la palabra de Dios. O sea, que al conocer esa voluntad revelada de Dios, ¿cuál es su perfecta voluntad sobre tu vida? ¿Ok? Entonces, la voluntad de Dios, yo voy a hablarte acerca de conocer la voluntad de Dios revelada, porque hay mucha gente que, e incluso en sus oraciones dicen, cuando están pidiendo por algo que
tiene necesidad de sanidad. Señor, si quieres, sáname. Permíteme. La voluntad de Dios es sanar. ¿Sí? Ciertamente, dice el profeta Isaías, capítulo 53, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada? Que yo sea sano. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada? Que yo sea salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada? Que yo sea libre. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada? Que yo crezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada? Que vaya de gloria en gloria. Esa es la voluntad. Y la voluntad de Dios se cumple. Una de las cosas que te trae seguridad de la voluntad de Dios es que el apóstol Pablo hablaba acerca del Señor Jesucristo cuando le escribió a la iglesia de Corinto. Dijo que él les había enseñado que Jesucristo, sí, murió y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y la palabra conforme a las Escrituras revela la voluntad de Dios que había sido revelada a Jesucristo y que tenía que pasar por ese proceso. Entonces, la voluntad de Dios empieza a aumentar tu fe porque empiezas a tener esa plena seguridad en todo el proceso que Dios va realizando sobre tu vida. Algunos el proceso es fuerte, otros el proceso es difícil, para otros el proceso es doloroso, pero tiene que ver, si tú conoces la voluntad de Dios revelada sobre tu vida, por fe en todas esas cosas eres más que vencedor, como dice el apóstol Pablo. En hambres, en desvelos, en todas las cosas, en tumultos, en pleitos, en guerras, siempre seremos más que vencedores, porque eso nos lleva a conocer la voluntad de Dios revelada sobre nuestra vida. Y te lo estoy diciendo de una manera práctica, de una manera vigorosa. ¿Para qué? Entiendas que la fe descansa siempre sobre la voluntad de Dios revelada. Aquí lo tenemos, la fe descansa sobre la voluntad de Dios revelada. Solo cuando conozcas la voluntad de Dios, entonces todo lo que sepas sobre un asunto, ¿sí? Podrás tener esa fe. Cuando tú ya tienes bien ese asunto determinado, podrás tener esa fe. Voy a ponerte un ejemplo. Si la Biblia dice que tú puedes volar, vas a volar, así de fácil. Ya cuando tú conozcas la voluntad de Dios sobre ese asunto, entonces lo empiezas a accionar. Si dice la palabra que tú vas a ser una persona poderosa, fuerte y ungida, con todo lo que sepas sobre ese asunto, podrás tener fe y podrás tener esa área de desarrollo, de crecimiento y de aplicación. Entonces, por esta razón, al conocer exactamente esta doctrina, que es bien importante, déjame decirte algo, que si no sabes que la voluntad de Dios es salvar, pues no puedes tener fe para ser salvo. ¿Sí me explico? Sí, pero si sabes que la voluntad de Dios es para salvarte, entonces tú por fe ya eres salvo. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Ahora sí, quiero que lo leas para que vayamos viendo exactamente cuál es la voluntad de Dios para salvar. ¿Por qué? Para que tú puedas tener esa fe, para que estés seguro de tu salvación, seguro de tu salvación. Recuerda que la palabra salvación la vimos y te lo vuelvo a recordar para que lo puedas aplicar en tu fe. La salvación tiene que ver de sacarte de un estado vil para ponerte en un estado honroso, ¿sí? Es para perdonar tus pecados y tú seas libre, ¿sí? De toda condenación y puedas actuar libremente para lo mejor. Entonces, si alguien tiene ahí Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, por favor que le dé lectura. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Perfecto. Esto es algo bien importante. Entonces, tú ya estás conociendo que la voluntad de Dios es salvar, no solamente tus pecados, sino las de todo el mundo. Entonces, aquí ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué podemos ir y predicar el evangelio a toda criatura? Porque la voluntad de Dios es que la gente sea salva. ¿Y cómo la empezamos a predicar? Pues con fe, con esa plena, total seguridad. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, esto es algo no solamente que trasciende, ¿sí? Me explico, en cuanto a la salvación, sino trasciende en cuanto a la aplicación de tu salvación para un testimonio, ¿sí?
Entonces, ahí lo tenemos. Alguien que me lea Romanos capítulo 10 versículo 13, por favor. Amén, amén, apóstol yo. Porque todo Adelante. aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Exacto. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ya estamos conociendo su perfecta voluntad que me lleva a tener fe. Ya lo leímos y ahora sabemos que lo podemos aplicar. De esta manera se vive la fe, de esta manera crece la fe y de esta manera se aplica la fe. Entonces, no solamente es vivirla, sino también aplicarla. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es la voluntad de Dios. Ok, si no sabe que la voluntad de Dios es sanar, no puede tener fe para sanidades. Ahora, quiero decirles que aquí hay sabiduría, aquí hay mucha inteligencia, por favor, porque hay gente que tiene fe, ¿sí? Para que los demás sean salvos, pero no tienen fe cuando les llega la enfermedad a sus propios cuerpos. Entonces, tienen que llamar a alguien de fe, o sea, a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por usted. ¿Por qué? Porque entonces tenemos ahí que buscar una fe compartida. Escuchen bien, fe compartida. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más claro que nos da la Biblia en una fe compartida? Cuando aquellos cuatro hombres llevan al paralítico para ver a Jesús y lo suben sobre el tejado, ¿sí? Y lo hacen descender y lo ponen en medio. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, no la fe de él, sino la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿verdad? Entonces le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué quiero decir con ello? Que la voluntad de Dios ya es para sanar, pero no todos. Óiganlo bien, no todos tienen esa fe, voy a decir, esa fuerza de la fe para sanidades y tienen que llamar a otros que son más fuertes en esa área, en ese concepto, en esa necesidad, en esa actitud. Usted debe de tener mucho cuidado sobre esa parte de la fe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, usted debe de saber exactamente cómo puede tener una fe en esa área. Entonces, no solamente, vea usted debe conocer cuál es la voluntad de Dios en cada una de las áreas que usted quiere aplicar la fe, porque usted tiene que seguir creciendo. Ok, si no sabe que la voluntad de Dios es bendecir, no puede tener fe para ser bendecido por Dios, porque mucha gente se siente indigna de estar en la presencia de Dios por sus errores, por sus fallas o por sus pecados, vamos a decirlo de una manera clara y directa. Pero si no sabes que la voluntad de Dios es bendecir, no puedes tener fe para ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque muchos están pensando que su manera de aplicar la fe para ser bendecidos es a través de las obras. ¿Sí? O sea, que tienen que hacer algo solamente para ser bendecidos. Y déjame decirte algo bien digno. Es la palabra fe, es aplicada por el apóstol Pablo en un ángulo y es aplicada por Santiago en otro ángulo. Santiago decía que la fe sin obras es muerta y Pablo decía que nosotros no seremos salvos por las obras, sino por la fe. No es que exista una contradicción, sino que existe el saber cuál es la voluntad de Dios para bendecir, para sanar y para salvar. O sea, esto es algo muy importante. No quiero que entres en ese conflicto como los demás se han mantenido atorados. ¿Por qué? Porque les hace falta entender realmente cómo se aplica la fe y cómo se vive la fe. Si no sabes que la voluntad de Jesús es hacer milagros extraordinarios, extraordinarios, no puede tener fe para hacerlos en su nombre. Esto es algo también muy digno de ser observado. No es polémico, óigalo bien, no, es de observación, es de leer la Biblia de una manera y es de conocer la voluntad de Dios. Porque la gente que conoce la voluntad de Dios, que es hacer milagros extraordinarios, es capaz, ahora sí, de orar, de ayunar, es capaz de mantenerse en un estado de purificado de una manera
personal, si me estoy explicando, queriendo buscar tocar el corazón de Dios, queriendo tocar el sentimiento de Dios para que venga a su favor para hacer los milagros extraordinarios. Voy a poner un ejemplo el de Moisés. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Qué quiero decir con ello? Que Moisés estaba buscando la respuesta divina para tener la seguridad de que su presencia iba a ir con él para poder libertar a un pueblo. Y otra vez, esto es algo muy importante, que Moisés dijo, muéstrame tu gloria. ¿Por qué? Le dijo, muéstrame tu gloria. Ok, otra vez. Él quería saber si era la voluntad de Dios, ¿sí? Mostrar su gloria a un ser mortal. ¿Qué puedo decir? Que cuando él lo pudo confirmar, cuando él conoció la voluntad de Dios, él pudo realizar esa obra extraordinaria como el libertador del pueblo de Israel. De esa Sí, como él manera estaba puedo hablando, ¿no? mencionarte Cuando cada estaba hablando uno de con los Isabel, personajes que marca la Biblia que lograron realmente entender la voluntad de Dios para su vida. Ok, porque si no sabes que la voluntad de Jesús es hacer mayores obras en su nombre, tampoco podrás permitir que el Espíritu Santo opere en tu vida por la fe en esa palabra. Vuelvo a repetir, o en ese ángulo. Ok, por eso la Biblia nos empieza a revelar lo que es la voluntad de Dios al mostrarnos todo lo que ya ha hecho Jesús, ¿verdad? Para tu vida por medio de su amado Hijo del Dios eterno. Entonces aquí tenemos algo que es muy importante, que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, busca ese ángulo, cuál es el propósito de Dios para tu vida, cuando tú sepas cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio, cuál es la voluntad de Dios para tus hijos, cuál es la voluntad de Dios para tu negocio otra vez, para tu estilo de vida, cuál es la voluntad de Dios para tu personalidad, para tu carácter, para tu temperamento, cuál es la voluntad de Dios, déjame decirte que entonces vas a dejar de abusar incluso de tus propios conceptos cuando logres desarrollar una fe sana, una fe aplicativa, una fe de testimonio. Por eso la palabra nos revela su voluntad para salvar al mostrarnos cómo fue adquirida por todo el mundo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Otra vez, la palabra nos revela su voluntad para salvar al mostrarnos cómo fue adquirida para todo el mundo en la cruz del Calvario, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Esto es muy importante que lo consideres. Por favor, que alguien le dé lectura a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Hay alguien Sí, por ahí? amén. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Exacto. Vean ustedes que esto es algo muy importante. Cuando está mencionando esto, por eso es que todo el mundo tiene fe. A veces los predicadores para poder eh, este, profesar la fe, dicen que hay una fe, ¿sí? Para la gente que no conoce a Dios, es una fe natural y que nosotros debemos de aprendernos una fe espiritual. Error, señores. Dios nos entregó a todos la fe. Depende en el ángulo en que usted lo aplique. Depende cómo usted utiliza esa gracia que Dios dio a tu vida al proveerte de fe. Todos tenemos fe. Incluso puedo decirlo que aunque digan que es fe natural o fe espiritual, fe sigue siendo fe, sea natural o sea espiritual. Pero aquí lo tenemos nosotros aplicándolo aún más sobre la voluntad de Dios. Vea usted esto, sobre la voluntad de Dios, no como una solamente sobre la creación de Dios, sino sobre su voluntad, sobre su propósito que tiene para tu vida. Entonces, aquí
afirma que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 13. Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor. ¿Ok? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Perfecto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la palabra invocar, vea usted, el que invocare, el que profesare, el que lo gritare, ¿sí me explico? El que clamare con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, será salvo. ¿Sí? Ya sea que lo grite desesperadamente, será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor, el que logre hacerlo presente sobre su vida. Es una palabra invocar, hasta que Él se haga presente en su vida. Cuando una persona empieza a ver lo que en realidad es la voluntad de Dios para ella y que el precio para que esa voluntad ocurra ya ha sido completamente pagado por Cristo. Que quiero decir que todo está hecho, ya está hecho a tu favor. Y puedo decirlo que a través de los cuatro puntos cardinales de la tierra, todo debe de ser a tu favor. Ahora, depende exactamente de cómo lo apliques, de cómo lo vivas y de cómo lo desarrolles en tu vida diaria, en tu vida espiritual. Ok, porque el precio ya fue pagado por Cristo Jesús. Porque vuelvo a repetir, la fe, ¿sí? Te entregará todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para tu vida y para la vida de a todos aquellos que logran invocarlo, que logran confesarlo con todo su corazón. Entonces la fe echará raíces en el corazón de cualquier persona. ¿Por qué? Porque sabe que completamente ya lo hizo el Señor Jesús. Por eso que si tú creyeres en tu corazón, ¿verdad? Y lo confesares con tu boca, serás salvo. Voy a poner aquí un ejemplo. Otra vez, la fe viene por el oír la voluntad de Dios revelada. Otra vez, la fe viene por el oír la voluntad de Dios revelada. Según vaya siendo revelada la palabra sobre tu vida, según la estés buscando, ¿sí? La cual vas a encontrar como una pequeña semilla, ¿sí? Como dijo Jesús en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y sembraba la palabra. Entonces ve, la semilla ahí estaba. Pero si no conoces la voluntad de Dios revelada sobre tu vida, los afanes de la vida, la dureza de la vida, te va a truncar tu fe, va a acabar con ella. ¿Qué quiero decir con eso? Se halla solamente en su palabra. Y vamos a poner este ejemplo en Hechos capítulo 14, versículo 9 al versículo 10. Hechos 14 del 9 al 10. Alguien que lo lea, por Hechos 14 del favor. 9 al 10. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, levántate derecho sobre tus pies, y él salió y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, las lenguas licónicas, dioses bajo la amenaza de hombres han descendido a nosotros. ¿Hasta dónde quiere que Bajo lea? la semejanza, por favor. Ok, bien. ¿Hasta dónde? Vamos a ver aquí, mira, les voy a mostrar a través de este pasaje y espero que lo guarden en su corazón y espero que lo atiendan y hasta subrayen eso en la Biblia, que aquí usted puede aprender por la fe a hacer milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos da el apóstol Pablo en esta ocasión, Pablo predicaba la palabra de Dios en una ciudad llamada Listra. Y entre la multitud había un hombre cojo. Ahí estaba el hombre cojo. Este oyó hablar a Pablo. Vean ustedes,
oyó hablar a Pablo. Pablo no había hecho ningún milagro, no había fuego, no había viento, solamente Pablo estaba hablando la palabra. Entonces este hombre cojo lo estaba escuchando, pero Pablo fijando en él sus ojos y viendo que esa palabra le había producido esa fe y que esa fe lo iba a sanar, tenemos aquí la palabra, dijo a gran voz. ¿Por qué no solamente lo dijo de una manera pasiva? No, dice la Biblia que tuvo que alzar la voz. ¿Para qué? Para que eso fuera un milagro notorio entre la demás gente, ¿sí? Por eso se le llama un milagro extraordinario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno está predicando la palabra, al menos en mi experiencia de predicador, de ministro, déjame decirte que yo estoy muy atento cuánto efecto causa la palabra que Dios pone en mi boca para lanzarla a mis oyentes. Y yo estoy bien seguro que al estar observando a mis oyentes, en alguien tendrá que haber fe de lo que está escuchando a través de mi boca, y entonces yo podré gritar a gran voz para que todos se den cuenta y le diría, levántate derecho sobre tus pies y va a saltar y va a andar como este hombre de Listra saltó y anduvo. El hombre obtuvo la fe para ser sanado porque oyó la palabra predicada. Y la fe floreció en su corazón. De esta manera, la fe florece en el corazón de la gente cuando conoce la voluntad de Dios para su vida. Y este hombre cojo de nacimiento, déjame decirte que vio que la voluntad de Dios era que él caminara, creció y floreció en su corazón esa palabra y le dio el efecto que produce la fe al oír la palabra, ¿sí? Y aquí lo tenemos, al oír la palabra le produjo fe y la fe trajo la sanidad al cojo. Bien, pero ya hablaré después de milagros extraordinarios y cómo hacerlo, pero será en otra clase porque aquí solamente estoy hablando acerca de la doctrina de la fe. Bien, nuestra medida de fe. Vamos a hablar nuestra medida de fe. Cada uno de ustedes debe hacer un autoanálisis para saber cuál es su medida de fe, ¿sí? Y cuánto deseo tiene usted de hacer crecer su fe. Esto es algo muy importante. Sea usted honesto consigo mismo y recuerde que de acuerdo a su fe será hecho. ¿Ok? O al menos que esté buscando otra vez con sabiduría y con inteligencia una fe compartida. Porque a veces usted quiere lograr algo pero no tiene fe para lograrlo, entonces está esperando que llegue un hombre de fe o una mujer de fe, si me explico, que predica la palabra de esa manera y él ora por usted y el milagro, ¡pum!, sucede. Como sucedió con aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico. Entonces vamos a ver nuestra medida de fe. Cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene suficiente fe para entrar en una posición de la justicia de Dios. Le vuelvo a repetir, cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene suficiente fe para entrar en posición de la justicia de Dios. De modo que todo cristiano tiene fe. Sí, un cristiano no tuviera fe no sería salvo, pero porque tiene fe, entonces encontramos que por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la fe trasciende. Ya vimos el ejemplo del apóstol Pablo, que la fe se movió para crear sanidad y para producir un milagro extraordinario. Te quiero decir que entonces nuestra medida de fe debe de ser analizada en los ángulos o propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. Es algo muy importante. Entonces tú debes de saber, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios en tu vida para que desarrolles esa medida de fe. ¿Ok? Frecuentemente el enemigo condena a los creyentes diciéndoles que no tienen fe. Sí, ¿qué quiero decir con ello? Que
Tu oración no sube ni al cielo, no sube ni al techo, que Dios no te oye, que no eres digno. Exactamente, frecuentemente el enemigo condena a los creyentes diciéndoles que no tienen fe, o que necesitas más orar, que necesitas más ayunar, que necesitas más ir a la iglesia, etcétera. Bueno, si ese es tu caso, por eso yo te puse aquí cuál es tu medida de fe. Tú debes de saber cómo manejas tu fe, ¿sí? Muchas veces piensan que nosotros como pastores, ¿sí? Cuando yo desarrollo el pastorado, piensan que queremos tener a la congregación a fuerzas en la iglesia, ¿sí? Y que nos molestamos porque no llegan. Espérate tantito. Quiero que tú tengas un análisis de medida de fe para que lo puedas enseñar a los demás. ¿Qué quiero decir con ello? Que si tú oras a Dios por una X necesidad y estás clamando en tu casa, ¿sí? ¿Qué es más fácil? ¿Esperar que tú oigas la voz de Dios a través de una manera audible o que venga un siervo de Dios en una predicación y te dé la respuesta a tu petición? ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando tú asistes a la congregación para escuchar la palabra y vas en busca de una palabra, de una respuesta divina, en el cual tú oraste en tu casa o el cual tú traes la petición en tu corazón, vas a encontrar que Dios tiene la respuesta a través de los labios del predicador o de la predicadora que está lanzando la palabra. Pero aquí debemos tener mucho cuidado, que frecuentemente el enemigo es el que quiere robar tu fe, ¿sí? Quiere quitar tus ojos de el ángulo divino, quiere quitar tus ojos de la promesa, quiere quitar tus ojos de tu propósito, quiere quitar tus ojos de la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo muy importante, pero deben saber que la Biblia establece que todos los hijos de Dios tenemos fe, esto ya lo leímos en Romanos capítulo 12, versículo 13. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y no le pedirá a sus hijos nada que no puedan hacer. Dios siempre, cada vez que te envía a hacer un trabajo, te va a capacitar, te va a dar tu kit, te va a dar exactamente la herramienta que tú necesites para lograr el propósito de su mandamiento, de su estatuto, de su decreto para tu vida. Por esta razón, déjame decirte que siempre Dios te va a dar la capacidad de hacer lo que Él te está ordenando. ¿Sí me explico? Entonces, ve con esa confianza, con esa fe de realizar el trabajo de Dios para que puedas experimentar una nueva dimensión de la fe. O sea, para que tú hagas un análisis de cuántas tienes y cuántas debes de buscar o de hacer crecer. Antes de darnos la orden, Dios está esperando de nosotros que vivamos y que andemos por la fe. Definitivo. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tú vas a leer en Hebreos capítulo 11 la actitud y la acción de los hombres de fe. Actitud y acción. Vas a leer que esos hombres tenían permanencia, que esos hombres tenían constancia, que esos hombres tenían seguridad, que esos hombres tenían ese toque especial, estaban mentalizados para activar la palabra de Dios en su vida. Entonces, esto es algo muy importante, por eso te puedo asegurar que Dios te dará la capacidad de hacerlo, puesto que Él ha repartido a cada uno de nosotros una medida de fe. Y esta fe nos llega por la palabra de Dios y puede seguir creciendo en tu vida. Pero depende de cada creyente de una manera individual al empezar o a ejercitar la fe que Dios le ha dado y hacerla crecer por medio de su palabra. Entonces ahora de hoy en adelante yo te exhorto, te motivo a que vayas siendo, oílo bien, un análisis de tu medida de fe. ¿Para qué? Para que te proyectes y la sigas haciendo crecer. ¿Ok? Otra vez, ¿cómo? Ya lo dije al principio, pero vuelvo a poner otras palabras ahí, conociendo su voluntad, conociendo su propósito, ¿sí? Entendiendo sus promesas para tu vida. Esa manera vas a hacer crecer, ¿sí? Por medio de la palabra tu fe. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos, lo vuelvo a repetir.
Este versículo que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, llevo 44 años meditando en ello. Oílo bien, quiero compartírtelo. Hebreos 11:1. Yo en este momento como maestro te voy a decir que es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llevo 44 años meditando en este pasaje y cada día encuentro una dimensión de fe que alcanzar. ¿Por qué? Porque la fe es certeza y porque es cierto lo espero y porque estoy convencido lo aplico. Aquí es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, porque es cierto que lo que yo no alcanzo a ver y que Dios me da unos ojos espirituales, sí podré ver más allá de lo que los demás ven y podré entender más allá de los que los demás pueden entender y podré lograr más allá de lo que los demás están logrando. Entonces, yo quiero decirte que cuando hablo acerca de la fe, como certeza, como convicción, de lo que no se ve es algo que te va a dimensionar si la sigues aplicando sobre tu vida, porque la certeza y la convicción es la característica de la fe. Lo vuelvo a repetir, la certeza y la convicción es la característica de la fe, porque estoy convencido, porque es cierto, si me explico, y porque lo tengo por experimentado. Eso es la característica de la fe y asimismo podrás ir midiendo cuánta fe tienes o cuánta fe quieres alcanzar. Lo que haremos en primer lugar será dar una introducción acerca de lo que es la fe en otra dimensión. Vuelvo a repetir, aquí en otra dimensión no lo tengo escrito aquí, pero lo que haremos en primer lugar será dar una introducción acerca de lo que es la fe. ¿Por qué? La fe es absolutamente necesaria. ¿Dónde? En el estudio de la palabra de Dios. Y cuando estoy diciendo que la fe es absolutamente necesaria en el estudio de la palabra de Dios, estoy diciendo lo primero, punto número uno, que la Biblia es su propio intérprete y que la Biblia es explicada y es entendida de una manera clara, solamente explicada por aquel que la creó, o sea, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, la fe absolutamente va aunada en el estudio de la palabra cuando tú dejes mover al Espíritu Santo de Dios en tu vida, vas a tener tres acciones dimensionales sobre tu vida. ¿Cuáles son esas tres acciones dimensionales de la fe? Ok, es iluminación, es inspiración y es revelación. Lo vuelvo a repetir, es iluminación, es inspiración y es revelación. De acuerdo a cómo te va inspirando el Señor para que realices las cosas, ¿sí? De acuerdo a cómo te esté iluminando para embellecer las cosas y de acuerdo a cómo te esté revelando para que tengas esa dimensión espiritual cada día más elevada, conociendo exactamente cómo crece la fe en tu vida. ¿Por qué? Porque la fe es absolutamente necesaria en el estudio de la palabra de Dios. De acuerdo a Hebreos 11:6 nos dice que sin fe no se puede hacer nada. Es imposible agradar a Dios. Ok, entonces aquí lo tenemos. Cuando venimos delante de Dios, debemos de ejercer esa fe, debemos de aplicar esa fe, debemos de forzar la fe, ¿sí? Debemos de creer que Él existe y que Él premia a aquellos que le buscan diligentemente. ¿Por qué? Porque puedo decirte que la fe, voy a poner otro ejemplo, en la autoridad, la fe en la autoridad espiritual. Recuerden que el gran ejemplo que tenemos es cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y encuentra a varios de sus discípulos queriendo sacar un demonio y no pudieron. Jesús les dice, tráiganmelo para acá, hombres de poca fe. Tráiganmelo para acá, hombres de poca fe. ¿Qué quiero decir con ello? Que sí, sí, o sea, que debemos de creer que sí tenemos el poder, debemos de ejercitar lo que tenemos autoridad, porque Dios premia a aquellos que le buscan diligentemente. Y luego le preguntan, ¿por qué no pudimos hacerlo? Ah, porque este género solamente sale con
oración y ayuno. O sea, ¿qué quiero decir con ello? Que debemos de buscarlo diligentemente, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo de la fe. Ok, nosotros que somos estudiantes de la Biblia, sí, que estamos aquí, apegados bajo esta enseñanza, debemos leerla y escudriñarla con fe. Así definitivamente. Con una fe, yo podría decirlo, fe ciega, plena, una fe que confía y que nos abandonamos en las manos de Dios y nos ponemos a su perfecta disposición para que Él realice su voluntad sobre nuestra vida, sabiendo que Él dijo bien claro: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que la fe es la que permite que fluyan tanto la unción de la palabra como la revelación del conocimiento. Ya lo dije, iluminación, inspiración y revelación, porque la fe hace que esas letras del tinta salten de las páginas a tu corazón. ¿Sí me explico? La lees y llega a tu corazón, te ilumina, te inspira y te revela. Ahí llega esa acción a través de la fe, el conocimiento de la palabra. Bien, definición de la fe, como lo decía, lo voy a repetir porque ahora voy a aplicar la fe, ¿sí? ¿Cómo es aplicada teológicamente? Repito, teológicamente. Hace rato en la definición de fe lo dije etimológicamente. Ahorita lo estoy diciendo teológicamente. El diccionario define la fe como creencia que no se cuestiona. Lo vuelvo a repetir: creencia que no se cuestiona, que no requiere ninguna prueba, que no requiere ninguna evidencia, que es creencia en Dios que no, vuelvo a repetir, se cuestiona. Es un principio religioso de acuerdo a la teología. Una religión o un sistema de cosas religiosas. Todo lo que se cree completamente debe tener esa confianza o dependencia, esa lealtad a alguna persona o cosa. Esta definición de fe, sí, en el diccionario que ha sido compuesto teológicamente, esa es la aplicación que nos están dando. La concordancia Strong tiene otra definición, o sea, define la fe así como viene de la palabra griega pistis, como lo mencionaba, que significa convicción, confianza, credo, ¿sí? Convencido, algo digno de confianza, fidedigno, persuadido, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos. Ahora vuelvo a reiterar esto. En el marco del Nuevo Testamento, la palabra griega pistis tiene que ver con plena confianza. ¿Ok? Plena confianza. La repetición trae memorización. Y déjame decirte algo bien importante. El estudio te va a dar la seguridad en tu fe. El estudio de la palabra de Dios te va a dar esa seguridad. ¿Por qué? Porque el conocimiento da poder. El conocimiento combate la inseguridad. ¿Sí? El conocimiento te da confianza, ¿sí? El conocimiento te da esa dependencia en Dios y en todo lo que Él dice. Entonces, eso es lo que empieza a pasar cuando tú estás persuadido, cuando empiezas a leer la palabra, porque esta palabra tiene también que ver con el objeto o el contexto de la creencia, ¿sí? Vuelvo a repetir, estoy hablando de las definiciones. Esta palabra tiene también que ver con el objeto o el contexto de la creencia. ¿Por qué? Porque la fe tiene dos lados. Ahora vamos a ver en un sistema aplicativo, ¿sí? La fe tiene dos lados: el lado legal y el lado vital. ¿Sí? La fe, al tener estos dos lados, el lado legal y el lado vital, vamos a ver el lado legal. El lado legal, este lado se relaciona con el hecho de conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Lo vuelvo a repetir. Vamos a ver, en el lado legal, este lado se relaciona con el hecho de conocer lo que la palabra de Dios dice. Y lo vuelvo a repetir. Si dice la Biblia, ¿sí?, que tú tienes unción, tienes unción. Si dice la Biblia que tú tienes poder, tienes el poder. Si dice la Biblia, sí, que tú eres salvo, eres salvo. Si dice la Biblia que tú eres sano, eres sano. Eso tiene que ver con el lado legal, ¿sí? Vamos a ver el lado vital. El lado vital, ese tiene que ver no solo con conocer lo que la palabra de Dios dice, sino con llevarlo a la práctica. O sea que el lado vital te lleva a la acción.
¿sí? Accionar sobre la palabra. Entonces, cuando tú accionas sobre la palabra, edificas, multiplicas. Cuando tú accionas sobre la palabra, liberas. Sobre tú accionas sobre la palabra, te desplayas, pues. Quiero decir con ello que liberas, no me refiero a hacer una liberación de demonios, no, liberas tu fe, la das la oportunidad de que puedas volar mucho, muy alto. Este es en el lado vital, ¿ok? El lado vital de la fe tiene a su vez dos etapas. Vamos a ver estas dos etapas del lado vital, que es el tiempo de prueba. En el tiempo de prueba, ¿sí? Es la parte muy importante de la fe. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios prueba tu fe. Por eso cada vez que te viene una situación fuerte, una situación difícil, es parte del proceso que Dios quiere enseñarte en el lado vital de la fe. Porque Él quiere probar tu fe. Ok. Entonces, en esta parte de la prueba de fe, quiero decirte que viene la longanimidad. Viene a la ayuda de parte del Espíritu Santo en la longanimidad, o sea, la fuerza y el poder en el momento difícil, en el momento de la prueba. ¿Qué quiero decir con ello? Que la longanimidad tiene que ver con el lado vital de la fe. Ese es el tiempo en que el creyente pasa por sus momentos más oscuros. Y los momentos más oscuros es cuando hay que brillar absolutamente en ese tiempo del lado vital de la fe. Cuando el tormento de la vida sopla por todas partes, cuando nos encontramos con alguna fiera en el camino, con esos perros, o con esos lobos, o con esos chacales, o cuando estamos en el horno ardiente, como lo estuvo Sadrach, Mesach y Abednego, es el tiempo en que en lo natural no podemos encontrar ninguna salida a nuestros problemas. Entonces viene el lado vital, viene el tiempo de la respuesta de Dios a la fe, ¿sí? Así como Daniel en el foso de los leones. Ese es el tiempo que obtenemos la victoria, como lo obtuvieron cada uno de los hombres que aplicaron la fe del lado vital. Cuando las tormentas se calman, cuando el fuego deja de quemarnos y cuando la boca del león ha sido cerrada. Todo esto sucede cuando el creyente deposita toda su confianza en Dios y en su habilidad para hacerle vencer la prueba. Es decir, la fe tenemos ahí que es aplicada del lado legal y el lado vital. Entonces, ahora, ¿dónde se encuentra la fe? De acuerdo a la Biblia, la fe se encuentra en dos lugares. Se encuentra en el corazón. Vamos a ver el primer lugar, en el corazón. Pablo nos dice que es con el corazón que se cree para justicia. Y la fe empieza en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es algo mucho, muy importante. Tiene que ver con la confesión de fe. La confesión de fe tiene, oílo bien, también tiene dos lados en la confesión. Viene una confesión de condenación y viene una fe, una confesión de salvación. Después verás esa parte de la Biblia acerca de las confesiones, pero tiene que ver esa parte de saber confesar. Cuando tú confiesas para salvación, tú solamente dices la palabra y la palabra realiza. En la palabra de la confesión, en la palabra de la fe que empieza en el corazón, ¿sí? Y empieza a hablar con la boca, encontramos que todo lo que hablamos tiene que ver con lo que buscamos, tiene que ver con lo que tenemos y tiene que ver con lo que somos. Entonces, aquí lo tenemos, que la fe empieza primero en el corazón y después de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Ok? Entonces, Lucas capítulo 6 45 nos va a arrojar más luz en cuanto a este tema del cual estamos tratando. Lucas capítulo 6 versículo 45, por favor, que alguien le dé lectura. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Correcto. Entonces aquí encontramos los dos aspectos. Ahora, voy a decirle a usted como un futuro ministro, ¿sí? Que de la palabra, ¿sí? Que usted predique, viene la vida o la muerte de sus oyentes.
¿Sí? Otra vez. De la palabra que usted predique en una congregación, en un púlpito, viene la vida o la muerte de sus oyentes. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. He visto a muchos predicadores que incluso no me quieren porque los bajo del púlpito cuando están hablando una sarta de tonterías que está basada en su acción almática, no en la acción espiritual de Dios, no en la voluntad de Dios, no en la palabra, sino hasta haciendo chistes porque empiezan a defender su show en vez de ser un buen predicador. Ok, bueno, pero esa parte. Estoy hablando acerca precisamente que la fe tiene dos lados. En tu corazón, ahí habita, y en tu boca. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, les dijo a sus discípulos que la semilla del sembrador simbolizaba la palabra de Dios y el terreno simbolizaba el corazón. Y aquí lo tenemos, de acuerdo a Mateo capítulo 13, versículo 2, incluso cuando los discípulos, dentro de la búsqueda de hacer crecer su fe, les decía, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros nos enseñas aparte? Y Jesús les dijo bien claro en otra dimensión de fe, porque a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Pero eso lo veremos más adelante. Aquí lo tenemos, Mateo capítulo 13, versículo 2, Marcos capítulo 4, versículo 1 y Lucas capítulo 8, versículo 4. Estos versículos nos arrojan una luz muy, muy importante en cuanto al corazón y la boca. Alguien que le dé lectura, por favor, a Mateo capítulo 13, versículo 2. Yo, maestro. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, aquí estoy escuchando. Ok. Mateo, Mateo 13:2, no, Mateo dos Sí, sesenta y cuatro. Sí, dice así la 13, palabra de 2. Dios. 13:2. Permítame tantito, porque 13:2 dice así. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Está ahí? ¿Sí? Ok. Ya vemos ahí Mateo capítulo 13, versículo 2. Bien. La acción de Jesucristo al hablar acerca de la parábola del sembrador. Eso le queda a usted de tarea leerlo. Marcos capítulo 4, versículo 1 y Lucas capítulo 8, versículo 4. Solamente quiero terminar por esta ocasión que las palabras que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. Escúchelo bien, las palabras que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. Por tercera vez, las palabras que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que cumplamos lo que dice Pedro, lo que dice Santiago, ¿sí? Si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces tengamos siempre presente que de acuerdo a lo que querramos hablar, va a reflejar lo que hay dentro de nuestro corazón. Si no tenemos fe en nuestro corazón, tampoco tendremos fe en nuestra boca. ¿Ok? Por hoy me quedaré allí, ya después veremos la provisión interna, cómo tiene que fluir y cómo hacerla externa, esa provisión de parte de Dios. Lo veremos en la próxima clase para que prosigamos con este tema que es mucho, muy interesante, para que usted sepa exactamente cómo funciona la salvación, la liberación y la madurez en el mundo espiritual a través de la palabra para que entendamos cada parte que el Señor ya dejó para nuestra vida diaria en una forma de éxito y de bendición. Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima clase y la paz de Dios sea en sus corazones. Claro, si no hay alguna pregunta. Ay, ¿Ok?
¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, aquí estamos. Si algo necesitan, pues tenemos el manual, ¿sí? Ya listo. Lo tenemos de una manera digital y lo tenemos de una manera impresa. Lo tenemos impresa a colores y tenemos impresa en blanco y negro. Si usted lo quiere obtener, pues nos veremos para el mes de febrero en acorde al calendario de la visita del maestro Nahum en la clase presencial. Ahí tendrá usted acceso a todo el libro de doctrinas fundamentales para que conserve la enseñanza que está recibiendo a través de este seminario, a través de este instituto. ¿Sí? Que Dios me los bendiga, maestro Naum, al menos que usted tenga algo que aportarnos, es bienvenido. Gracias. Gracias, apóstol Moisés. Vamos a, si nos ayudas dejando de compartir para poder sacar la foto y con eso nos despedimos. Ok, bien. Vamos a dejar de compartir aquí.